A ver, ¿quién anda por aquí? Everyone is here. Right, nice. ¿Hay alguien que me escuche? Buenas tardes. Ajá, Celia es siempre la primera en responder. ¿Me escuchan entonces? Si entiendo bien. Vale, son las 4 de la tarde del día 28 de abril del 2020. Falta poco para que podamos empezar, bueno, ustedes en el caso de España, salir a las calles. Em, Aquí estamos en un día nublado, espero que en España esté un poquito más bonito el tiempo, pero también es cierto que hace falta un poquito de lluvia. Por lo menos aquí en Suiza está, no se ve ni se escucha nada. Bueno, para los que, a ver, para los que no saben, lo voy a escribir o si no, eh, pueden visitarnos. El seminario también está siendo transmitido a través de internet en nuestra página Facebook de BCS Medical. Buscan en Facebook BCS Medical y, y les debería salir. Lo voy a escribir. En vivo en nuestra página Facebook. BCS Medical. Gracias, Erina. Bueno, vamos a ver cómo sale esto hoy. Hemos tenido semanas bastante ocupadas y por lo tanto no he tenido mucho tiempo de hacer esto, pero esperemos que salga bien y terminarlo también antes de que el bebé despierte, si no vamos a tener un estruendo dentro de la habitación. Así es que vamos. Ajá. Ok. Bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Celia, tú que eres la primera siempre en responder, por favor. Cuéntame si ven mi pantalla o no, para no empezar a hablar solo. Perfecto. Bueno, parece que vemos la pantalla, así que vamos hacia adelante. Nada, siguiendo con nuestro seminario, ¿no es cierto que obviamente pretende entregarles herramientas básicas para que ustedes sean capaces de hacer un análisis estratégico de vuestras consultas clínicas, etcétera, em, con la idea, ¿no es cierto?, de tomar decisiones informadas para poder afrontar el futuro y la próxima apertura o reapertura de nuestros centros. Hoy día vamos a hablar del contexto externo. Eh, Primero hablamos de la importancia de conocer nuestra identidad. Luego aprendimos a identificar cuáles son las áreas estratégicas de nuestro negocio y vimos que eran un conjunto de tags, de tecnologías, de aplicaciones y de clientes. Hemos visto también qué son los factores claves de éxito. Aprendimos que son entregados por el mercado y no son o sea, tienen implicancia interna, evidentemente, pero no nacen desde nuestra organización.
y vimos que tienen una importancia eh, muy grande, porque son condiciones sine qua non para que seamos capaces de competir, aunque no aseguran el éxito. Conocerlos nos puede ayudar a potenciar algunos de ellos para convertirlo en un elemento diferenciador dentro del mercado en que nos desenvolvemos, perdón, y por lo tanto tener una ventaja comparativa. Al final de la semana pasada también aprendimos a utilizar la matriz BCG, que nos ayuda a visualizar gráficamente el posicionamiento de nuestras áreas estratégicas respecto del dinamismo del mercado y de nuestra participación en el mismo. Hoy 28 vamos a tratar el análisis Pestel, ¿vale? Hablaremos de las fuerzas externas y cómo influyen en nuestro desempeño. Bueno, el análisis Pestel en realidad nace como con el nombre de peste, pero bueno, le agregamos un factor para que no sea otra enfermedad y no decir que vamos a tratar el COVID con la peste, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las alternativas para llamarlo de otra manera que sea un poquito más simpática. Hablaremos también del modelo de fuerza de Michael Porter, que es una eminencia en el mundo académico en materia de gestión. Es un profesor de la Universidad de Harvard y creador de varios modelos de negocio, perdón, varios modelos de gestión enseñados hoy a nivel global. Y para terminar con el análisis estratégico de nuestras organizaciones, hablaremos también al final del conocido DAFO. Yo no quería hablar del DAFO porque me dije que era bastante conocido, pero bueno, hablaremos de todas maneras un poquito para que refrescar un poquito la mente quizás. El jueves hablaremos de la importancia que tiene la experiencia del cliente, la experiencia que el cliente tiene en nuestros centros, especialmente en los tiempos actuales. Y bueno, en estos días hemos recibido, si no me equivoco ayer o antes de ayer, hemos recibido los protocolos y recomendaciones de la SEME, ¿no es cierto? Y bueno, intentaremos también hablar de eso, entregarles nosotros también algunas impresiones, algunos consejos, buenas prácticas para poder aplicar de manera eficiente las recomendaciones y obligaciones que nos han entregado. Digo, intentaremos porque por una cuestión de tiempo eh, no sé si alcancemos, pero estamos confiados en que sí podremos lograrlo. Ya la próxima semana hablaremos de la importancia de las tecnologías de la información y también de las Standard Operational Procedures. Vamos a ver que las Standard Operational Procedures nacieron como una herramienta de gestión de calidad, pero que en el tiempo también han evolucionado y hoy en tiempo son mucho más que eso. Son procedimientos que nos permiten ganar tiempo y dinero, ser más consistentes en la entrega de nuestros servicios, mejorar la comunicación. Entregan también responsabilidad a quien las ejecuta, pero también se la pueden quitar, en el sentido de que si el procedimiento estándar está estandarizado, está mal creado, bueno, le puede también quitar una responsabilidad al operador, en este caso, y por lo tanto crean un ambiente de trabajo que es más seguro. Yo diría que si hay dos sesiones que no pueden perderse, son efectivamente la del próximo jueves y el próximo martes. Y vamos a terminar la próxima semana, el día jueves, con finanzas, un poquito de tesorería, ver cuáles son los principales cocientes financieros y su importancia para la imagen que nosotros entregamos, sobre todo hacia las entidades de crédito, por ejemplo, los bancos en este caso.
Y intentaré también entregarles un Excel les permita anticipar sus necesidades de anticipar sus necesidades de tesorería a 3 meses y a 12 meses. Bueno, ¿qué es como les dije antes, puede limitarse a los 4 primeros factores, ¿vale? Quedando como PEST. Pero algunos analistas también van mucho más allá al considerar factores como el industrial, la ética o la demografía. Bueno, el nombre queda más feo que lo que si le agregamos estos otros factores, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar solamente de los primeros, de los primeros 6, que son factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales. Bueno, eh, la traducción literal sería, esa es la traducción literal que viene en el inglés environment, pero bueno, en español sería ecología, pero no es realmente la adecuada. Bueno, nos permite realizar un análisis estratégico para determinar el contexto actual en que nosotros nos desenvolvemos, ¿vale? Por lo tanto, es un punto de entrada, es un input, ¿no es cierto?, que permite la creación de estrategias para aprovechar las oportunidades que obtuvimos del análisis y o actuar ante posibles riesgos que han sido identificados. De ahí que esta sea una herramienta muy utilizada por todo tipo de organizaciones. Es muy sencilla de aplicar, es fácil también de apropiarse, facilita por lo tanto enormemente el trabajo en equipo. Se puede integrar también con otras herramientas como el FODA o las fuerzas de Porter que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, su uso puede ser realizado en cualquier tipo de organización, grande, pequeña o mediana. También puede ser usado en proyectos y también de diferente tamaño, grandes, pequeños o medianos. El factor político evalúa la forma en que la intervención del gobierno en general, ¿no es cierto?, puede afectar a la empresa. Políticas fiscales, la política fiscal es expansiva, contracíclica, con superávit estructural, la balanza comercial. Bueno, eh, quizás para algunos pueda sonar estos términos un poquito como chino, pero bueno, la idea es eh, ver si en general si el gobierno favorece o no la creación de empresas y empleos, llamémoslo a lo liberal, o si es más concentrado en lo social, por ejemplo. Ambas cosas se pueden dar, ser liberal y también concentrarse en lo social, pero eso es más para países nórdicos que para España en realidad. Un análisis de este tipo puede arrojar que la empresa, por ejemplo, pueda realizar estrategias para influenciar o hacer lobby al mundo político para influenciar, entre comillas, que se generen leyes que nos puedan traer beneficios. Obviamente es complicado hacerlo como, como una entidad única, pero por ejemplo a través de la SEME, a través de este tipo de agrupaciones, ¿no es cierto? Podemos tener un apalancamiento distinto que el que podemos tener como personas jurídicas o naturales. El factor económico. Bueno, el entorno macroeconómico nacional e internacional. Por lo general, el internacional a nuestro nivel no nos interesa mucho, a menos que, por ejemplo, tengamos problemas de aprovisionamiento por alguna razón, como es el caso hoy en día, por ejemplo, de la mascarilla o del material de protección personal, ¿no es cierto? Eh, la tasa de empleo puede, por ejemplo, influir en el costo de la mano de obra, de la disponibilidad del personal idóneo para mi actividad.
El ciclo económico puede ser de crecimiento o de crisis, de expansión o de regresión, ¿no es cierto? Am, que el euro suba o baje, por lo general no no nos afecta directamente, pero puede afectar el costo de nuestros productos, de nuestros insumos. Y bueno, el índice de confianza del consumidor. O sea, es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades tener una, entregar confianza al consumidor y que el consumidor se sienta seguro del ambiente económico, eh, porque simplemente va a gastar más en cosas que son que no son de primera necesidad, como lo es, por ejemplo, el mercado nuestro. Y, por ejemplo, para finalizar, estos son solamente ejemplos, ¿no es cierto? Pero la financiación, ¿cuál es el costo de financiarme si estamos en crisis? ¿Cuáles son los costos, las tasas de interés que nos van a aplicar a nuestras organizaciones para poder financiarnos? Esos son en general algunos de los factores económicos que pueden influenciarnos para desarrollar nuestra actividad. El factor social, bueno, evalúa la cultura, la religión, las creencias, eh, bueno, nivel de educación, moda, patrones, estilo de vida, nivel de ingreso, edad. Puede ser, pueden ser factores que pueden parecer evidentes, ¿no es cierto? Pero que vale la pena siempre enumerar para hacer un análisis profundo de todo esto, y evidentemente los vamos a enmarcar eh, dentro de una sinergia con el resto de los factores y el resto de las fuerzas externas que se ejercen sobre nuestras entidades u organizaciones. El factor tecnológico. El reto está en que la organización sea consciente de qué tipo de tecnología las puede beneficiar. Am, Teletrabajo, por ejemplo. Hoy estamos hablando muchísimo de esto. eh, Cuáles son las oportunidades que tenemos de usar tecnología para em, trabajar desde casa o hacer algunas consultas, por ejemplo, a través, o una parte de nuestras consultas a través de una función telemática. Em, yo diría que hoy en día es más importante que nunca. Cada día trae un avance tecnológico distinto y no hay sector que no se pueda beneficiar de eso. ¿Vale? ¿Cómo va a cambiar mi actividad con el COVID-19? ¿Qué necesito para adaptarme? ¿Cómo lo afronto? Hablaremos más de esto un poquito la próxima semana, pero para mí, en mi experiencia por lo menos, este es el aspecto más difícil de, de entender o de metrizar, no, metrizar es una traducción, de, de apropiarse, ¿no es cierto?, y de poder aplicarlo, y es el más desaprovechado de todos los factores que influyen en nuestras organizaciones. El factor ambiental, en este caso, eh, evalúa la forma en que el medio ambiente afecta a la organización, o las leyes medioambientales, por ejemplo, eh, afectan a la organización. No, no son solo las condiciones impuestas para trabajar, ¿no es cierto?, como puede ser el tema del reciclaje, de la contaminación o de las políticas medioambientales, cuál es la gestión de desechos, ¿no es cierto?, sino también eh, son también parámetros que, que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista del cliente, o sea, qué es lo que el cliente me exige. Es importante para él cuál es que conocer la gestión de nuestros desechos,
cómo es importante para él el packaging que nosotros entregamos, por ejemplo, el packaging sin plástico o reciclable, ¿no es cierto? En el caso de los, de los insumos, etcétera. Entonces también es un factor importante a tomar en cuenta, sobre todo porque la ecología y los temas medioambientales están en la boca de todo el mundo y, y muchas veces son un elemento diferenciador eh, para la elección del cliente. El factor legal, bueno, las empresas, toda empresa o eh, consulta médica o qué sé yo, siempre deben cumplir con una ley y esta lamentablemente cambia constantemente. Eh, es un factor sine qua non para toda la industria, pero en particular para la nuestra, porque nos pone exigencias que no solo son una barrera de entrada para la llegada de nuevos competidores, sino que también nos exige conocimientos e infraestructura, lo que puede resultar difícil de sobrellevar en el día a día, pero también, como digo, entrega una barrera de entrada a otros a la llegada de nuevos competidores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un análisis? Un análisis de estos factores. Una vez que hemos enumerado los factores que tienen influencia, ¿no es cierto? Eh, Intentaremos ponerlos en una tabla, decir cuál es el factor, enumerarlo, entregar un detalle de eso. Lo vamos a analizar a corto, si tiene un impacto a corto, mediano o largo plazo. Y le pondremos una nota, entre comillas, dependiendo de si es un impacto positivo o negativo, o más positivo o menos o más negativo, ¿cierto? Si tenemos en cuenta que el PEST describe el entorno organizacional, muchos de los resultados de este análisis supondrán en gran parte las oportunidades y amenazas que podremos utilizar en un análisis FODA. ¿Vale? Entonces, de nuevo, es importante hacer este ejercicio. Las fuerzas de Porter. Bueno, el modelo establece un esquema para que la empresa pueda analizar la competencia que le rodea en relación al sector que pertenece. ¿Vale? El objetivo es generar estrategias para aprovechar las fuerzas competitivas, es decir, las oportunidades que seamos capaces de identificar, o defenderse de las fuerzas competitivas, es decir, las amenazas que podemos identificar en el estudio. Las 5 fuerzas de Porter es son el poder de negociación del cliente, el poder de negociación del proveedor, la amenaza de entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos que pueden llegar a sustituir nuestros productos o servicios, y la rivalidad que existe entre nuestro mercado, ¿no es cierto?, con nuestros competidores. El más uno es el rol del Estado, pero bueno, no está en el modelo original de Porter porque Porter lo considera como una barrera de entrada. Sin embargo, bueno, hoy en día podemos quizás darnos cuenta que cuando el gobierno es capaz de cerrar, por ejemplo, nuestras organizaciones de un día para otro, decidir de cuándo abrirlas o decidir que se abre mañana y decidir esto por la mañana y por la tarde decidir que al final no se abren, que se abren dentro de 15 días más, y etcétera. Bueno, nos podemos efectivamente interrogar sobre si efectivamente hay que tomar en cuenta el rol del Estado. Estamos en una situación que es bastante particular, pero bueno,
quizá vale la pena también interiorizarse sobre las, la- el rol que puede jugar el Estado y la presión que puede ejercer este sobre nuestras organizaciones. Am, el poder, el poder de negociación del cliente. Bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene el cliente para influenciar em, el precio de mis productos o servicios, eh, de cambiarlos, ¿no es cierto? Etcétera. O sea, por ejemplo, si tenemos medicina estética y también hacemos masaje, obviamente, a menos de estar en un lugar donde no haya competencia, como en un hotel, por ejemplo, siempre vamos a ser más caros que el precio de un masajista, porque tenemos costos fijos distintos que son solventar. ¿Ok? Cuando los compradores son pocos, tienen también más poder de negociación. También es cierto que habrá menos oferta, pero hablamos de cuando hicimos una inversión en máquina o de un procedimiento X, por ejemplo, que antes era muy popular y ahora está llegando a su obsolescencia. Por lo tanto, el número de clientes disminuye. Sin embargo, nuestra, nuestra, mm, nuestra inversión siempre sigue estando ahí. Y cuando los clientes están organizados, llámese asociación de consumidores o ese tipo de organizaciones. El poder de negociación del proveedor. Se puede cambiar rápidamente un proveedor, tiene exclusividad del producto o servicio, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que pueden influir en esto? La escasez de materias primas o de material sustituto. El bajo volumen de compras que podemos tener nosotros respecto de otras empresas. eh, el elevado costo de cambiar una materia prima o un proveedor por otro y la diferenciación de producto entre los proveedores, la dificultad de hacer una diferenciación de producto entre los proveedores. Hoy día podemos poner como ejemplo también el tema de las mascarillas, nuevamente. Si ustedes quieren comprar hoy día mascarillas, el, el- el precio está fijado por el Estado, pero eh, la verdad es que es bastante complicado encontrar mascarillas. Entonces el proveedor tiene un poder de negociación muy elevado en el que nos impone, por ejemplo, hacer un prepago por el producto, etcétera. La amenaza de nuevos competidores es otra de las fuerzas que se ejercen sobre nuestras organizaciones. Entonces, aquí nos preguntamos cuáles son las barreras de entrada hacia em, nuestras organizaciones. Si son bajas, pues mayor amenaza tenemos y viceversa. La inversión de capital. Ofrecer un producto o servicio desde cero conlleva una inversión inicial. No solo para estar en posición de ofrecerlo, sino que también para tener oportunidad de mantenerse y de crecer en el mercado. Aspectos como tecnología, relaciones con proveedores, conocimiento del personal y publicidad representan gastos importantes que un competidor o nosotros eh, nos debemos plantear antes de ingresar a un mercado. ¿Vale? No es lo mismo el costo de crear una clínica que el costo de crear un kiosco, por decirlo, un restaurante, dependiendo del restaurante, ¿no es cierto? Por lo general, el costo de crear una clínica es más elevado. Las normas reglamentarias. Aquí tenemos, por lo general, tenemos una ventaja respecto de otros de competidores que puedan llegar. Diferenciación de productos o servicios.
aspectos como la marca y la trayectoria son siempre tenidos en cuenta por los consumidores. Esto de manera consciente o inconsciente. Siempre tienen en su cabeza la representación de una marca, ¿vale? Esto para una organización ya posicionada eh, le da una ventaja, una diferenciación, ¿cierto? Que, que va acompañada también con esfuerzos de publicidad y de marketing, que nosotros ya hemos hecho y que nuestros competidores tienen que, los nuevos competidores que quieran entrar, tienen que hacer. Por lo general, eh, la diferenciación de productos y servicios depende de cada sector. La de ventaja en costos, por lo general, un nuevo competidor que quiere llegar tiene distintos costos que los que nosotros tenemos, porque nosotros por ejemplo, ya conocemos a nuestros proveedores, tenemos precios distintos de compra, también hemos ya hecho un aprendizaje de cómo manejar la gestión, ¿no es cierto? Y es por eso que estamos haciendo este seminario, para que eh, podamos efectivamente hacer la retrospectiva y aprender cuáles son las ventajas que nosotros tenemos respecto de eh, nuestros competidores o de los que puedan llegar. El acceso a canales de distribución, no siempre es fácil encontrarlos. Y bueno, las estrategias que pueden tomar otras empresas en ocasiones eh, pueden ser una amenaza y por lo tanto es importante ser capaz de imaginarlas. Otras barreras de entrada no menos importantes son las patentes, por ejemplo, el, el conocimiento específico de una industria, el know-how nosotros que podemos tener nosotros. Eh, y bueno, como ya dije, la fidelización de los consumidores a las empresas ya posicionadas. Um, los productos sustitutos. Un producto sustituto o un servicio sustituto es un bien que puede ser usado o consumido en lugar de otro, de manera tal que es una alternativa a considerar por el cliente o el usuario. Eh, la criolipólisis, por ejemplo, compitiendo con otras terapias, o los ácidos hialurónicos compitiendo con productos energy-based, ¿no es cierto?, las máquinas. Em, la radiofrecuencia, o el ácido hialurónico compitiendo con los hilos. Estaba buscando ¿cómo se llamaban? Los hilos tensores, ¿cierto? Por ejemplo, esos son productos que pueden ser considerados como sustitutos. No siempre lo son, pero bueno. La rivalidad de los competidores es el resultado de las demás fuerzas. Entre más competitivo sea entre más competencia haya en un sector, menor es la rentabilidad que puede generar y viceversa. Mientras menos competencia exista en un sector, por lo general hay más, más rentabilidad. Um, Aquí he enumerado una lista, ¿no es cierto?, de, de factores y he puesto los 5 o 6 primeros porque no es el caso de la medicina estética en general. El mercado en que nosotros nos desenvolvemos es un mercado que crece y es probable que siga creciendo. Sin embargo, se puede generar una guerra de precios en algunos servicios por costos que pueden ser distintos. O sea, hay gente que puede tener costos distintos a nosotros. Vamos a hablar un poquito más de esto el próximo jueves, pero mi consejo hoy en día, si puedo, en tema de costos, es de no bajar los precios, eh, menos ahora. Yo diría que es preferible hacer otro tipo de gestos con vuestros clientes,
a poner en peligro no solo la perenidad de vuestras clínicas o vuestras consultas, sino que también la salud general del mercado de la medicina estética. Ir a una guerra de precios, por lo general, siempre va a beneficiar a los más grandes. Es difícil que si entramos a una guerra de precios podamos competir con los más grandes. Por lo tanto, yo sí, les doy el consejo de pensar en cómo entregar otros beneficios a vuestros clientes que simplemente pensar en el precio que vamos a ofrecer para poder competir con nuestros rivales o nuestra competencia, básicamente. Y bueno, el rol del Estado. El Estado no solamente, en este modelo, no solamente se refiere al Estado, un Estado republicano, ¿no es cierto?, al poder ejecutivo de un Estado, sino que también se refiere puede referirse a un órgano fiscalizador o una asociación que tenga poder de decisión, ¿vale? No sé, eh, fijar los precios de algunos materiales es un rol del Estado que puede tener el Estado y que puede ser, obviamente, que puede crear, obviamente, problemas de competitividad en algunos sectores. Um, este es el esquema, básicamente, de cómo actúan las fuerzas de Porter, las 5 más 1. En el esquema se ve que podemos contrarrestar la fuerza de los proveedores y de los clientes, pero no así de los productos sustitutos ni la entrada de nuevos competidores. Sin embargo, en nuestro mercado podemos, como ya dije, hacer presión para que el Estado o los entes reguladores pongan más barreras de entrada eh, a nuestros posibles competidores. Por darles un ejemplo, evitar que las enfermeras, puedan inyectar productos ácido hialurónico o Botox, por ejemplo, como sucede en algunos países en otros países europeos. No es el caso de España, pero efectivamente sucede en otros países. O evitar que centros estéticos simplemente puedan ofrecer algunos servicios sin tener un médico que esté presente. O entregar limitaciones sanitarias o de infraestructura, es decir, el mínimo de la, la- la- la infraestructura sanitaria tiene que tener un mínimo de metros cuadrados, por ejemplo, o de exigencias de sanidad, etcétera. Estas son barreras de entrada que pueden ser ejercidas por el Estado y que nosotros podemos influenciar de alguna manera, de nuevo, a través del apalancamiento de estructuras como la CM u otros. Bueno, resumen. Eh, Pestel y 5 fuerzas de Porter, nos sirven para analizar el contexto en que nos desenvolvemos, identificar oportunidades, lo que nos permite identificar oportunidades y amenazas que vamos a utilizar en el FODA y tomar decisiones informadas. Bueno, espero que les haya quedado claro que el webinar tiene un hilo conductor: conocerse a sí mismo, conocer nuestra actividad, conocer el entorno, ¿vale? Eh, este ejercicio deberíamos hacerlo seguido, ¿vale? Y tener las plantillas que les he mostrado a mano para poder visualizar la realidad instantánea de nuestras actividades. Bueno, como les dije antes, no esperaba hablar del FODA, pero bueno, haciendo una encuesta a nivel interno, llegué a la conclusión, o he llegado a la conclusión, que no todos conocen el FODA,
o si bien muchos los conocen, pocos son los que lo aplican bien. Así que no quiero entrar en mucho detalle porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero em, hemos como puesto que hemos aprendido las herramientas que nos permiten identificar las 4 componentes de nuestro FODA. em, lo voy a tratar rápidamente. Yo no hablo de FODA, sino que OAF, evidentemente, no tiene mucho sentido, no suena muy bien. Pero bueno, básicamente la diferencia radica en el orden en que abordamos la matriz. El orden en que abordamos la matriz puede potenciar los resultados de esta herramienta. Esto es una conclusión a la que llegó Michael Watkins en un artículo de la Harvard Business Review y que aconseja seguir una secuencia que primero toma las amenazas, luego las oportunidades, eh, para luego tomar las fuerzas y las debilidades. Suponiendo que esto mejora el debate y las ideas, eh, mejora la discusión, ¿cierto? Aleja las cosas que están fuera de la realidad y, y que bueno, y que todos estos males, entre comillas, resultan de enfocarse primero en las fuerzas y debilidades. Por lo tanto, él aconseja de tomarlo en este orden. Pero yo a eso además le agrego un objetivo, porque nosotros no hacemos un, un análisis FODA sin un objetivo. Y es importante tenerlo claro, porque eso va a determinar qué es lo que vamos a identificar como los factores, las amenazas, las oportunidades, etcétera. Y al final le agrego estrategias, porque este análisis no sirve de nada si es que no va cruzado con el, la, la generación, el crear estrategias para o bien aprovechar las fuerzas y debilidades, aprovechar las fuerzas y oportunidades, eh, contrarrestar las debilidades y tomar decisiones en contra de las amenazas. Este, esta es la manera correcta de abordar una matriz FODA, ¿vale? Como ven ustedes en el centro se marca la estrategia y para cada uno de los del cruce, ¿no es cierto?, de los factores del FODA tenemos una estrategia para crear, ¿vale? Como ya dije, bueno, no voy a entrar mucho más en detalle, pero ahí les dejo el modelo para que lo estudien y lo puedan aplicar de mejor manera. Bueno, hemos llegado, nos demoramos un poquito más hoy. Los próximos temas, la experiencia del cliente, como dije, y, y las recomendaciones que esperamos entregarles respecto de, los, de las recomendaciones que ha hecho CM y de los protocolos que ha recomendado seguir. No se olviden seguirnos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Y otra vez, al final de este webinar, verán un cuestionario que les tomará un minutito de llenar y que nos sirve para mejorar para tener una mejora continua, ¿no es cierto? Y que me falta las preguntas. Preguntas. A ver, es que tenemos preguntas. Chicos, tenemos preguntas por ahí, estoy buscando. Mi pantalla es un poquito pequeñita, entonces no tengo espacio para tener todas las ventanas abiertas. A ver si pongo esto acá.
Bueno, aparentemente no hay preguntas. Aparentemente o digo cosas que son muy poco interesantes o las digo muy bien. Em, de nuevo, no se pierdan no se olviden de inscribirse para el próximo jueves y el próximo martes. De nuevo, para mí son las dos sesiones que son las más importantes dentro de este webinar o las que son un must, no hay que perdérselas. Y bueno, para los que también tienen interés en el tema financiero y tesorería, la del, la del jueves próximo también es muy importante. Eh, las, las sesiones, todo el webinar lo vamos a subir a las redes sociales, van a quedar en Facebook y también en nuestro canal YouTube. Les enviaremos el link en un próximo correo o les daremos el link al final del webinar para que puedan refrescar su memoria cuando lo estimen conveniente. Me parece que hay una pregunta antes de irme, antes de que se despierte el bebé. Eh, me preguntan si que una de las cosas más difíciles es, es obtener la data, el input, ¿no es cierto? ¿Cuáles, cuáles son las resources? No se me viene la palabra en inglés. ¿Cuáles son las- de dónde saco la información para, para llenar, entre comillas, el, el análisis en general de Porter y también eh, del análisis FODA? Me preguntan si es importante comprarlo o estimarlo. Yo diría que es, a nuestro nivel la verdad es que se puede, está bastante accesible. Otra cosa es poder recabarlo, ¿cierto? Encontrarlo. Yo les recomiendo por lo general los sitios web de las organizaciones gubernamentales o, por ejemplo, para algunos datos del mercado en el que nosotros nos desenvolvemos. También el sitio de la SEME tiene algunas informaciones importantes. Les recomiendo evitar Wikipedia. Eh, y bueno, no creo que sea relevante comprar la data, comprar la información. Lo que sí es importante, por lo general nosotros tenemos esa información en la cabeza, por lo general nosotros la conocemos, la vemos y la vivimos en el día a día, ¿cierto? Cada vez que compramos un diario, un periódico, cada vez que visitamos sitios web, eh, tenemos acceso a la información. El tema es que nunca la organizamos. Entonces, el, como no la organizamos, no somos capaces de, de hacer, eh, de poder hacer puentes entre las distintas informaciones que tenemos. Estos útiles que les hemos estado entregando en estas 3 sesiones los ayudan justamente a hacer eso, a poner la información de una manera relativamente ordenada para que esa información les entregue, ¿no es cierto?, una, una información que sea relevante para, um, para la gestión de vuestras clínicas y que no sea simplemente que, no, que el conjunto de todas esas informaciones puedan entregarles útiles para que puedan tomar decisiones informadas. ¿Vale? Gracias, Gianluca, por la pregunta. Bueno, también les queríamos informar que la doctora Garcerant ha subido ya algunos seminarios, webinars, a la Academia de Pregnancy Family.
en donde podrás encontrar información sobre nuestro producto estrella en BCS Medical, que es Sistema, el único ácido hialurónico del mercado mundial, que se comporta como un ácido hialurónico crosslinkado sin serlo. Así que los invito a también visitar la página web de Pregnancy Family, de inscribirse a la academia web que está en línea y de ver el seminario que preparó Marjorie con respecto a este producto. Un gran abrazo a todos, espero verlos el próximo jueves. Al parecer han tenido algunas personas problemas de conexión. Lo lamentamos, la verdad es que no son, por lo general no son de responsabilidad nuestra, pero como les digo, también las sesiones están siendo a raíz de estos problemas de conexión, están siendo también transmitidas a través de nuestra página Facebook y serán subidas también a nuestra página de YouTube. Un abrazo a todos y les deseo muy buena semana, muy buenas tardes. Adiós.